Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Práctica Test. Ya hay mucha gente conectada, nos estábamos saludando y estábamos comentando que en la sesión nocturna de ayer, 21 horas, se cortó la luz, así que no pudimos transmitirla en vivo, pero ¿qué hicimos? La grabamos, por supuesto. Así que ya la pueden encontrar ustedes disponible en nuestra plataforma. Y como están viendo en pantalla, probablemente mi imagen, si es que estoy en el lado superior derecho de su pantalla, esté tapando un poco donde dice martes, principios de la conducción, es donde aparece nuestro ciclo de análisis y acompañamiento para comprender este mítico libro del nuevo conductor. Entonces lo que tengo ahí en verde es la primera semana y ahora voy a poner amarillo a la segunda semana. Todos los temas que están en el color verde son los que vemos esta semana, a las 11 de la mañana, a las 21 horas en la noche, reemplazando a la profe Vale. Entonces, hoy día nos toca los principios de la conducción. Hemos ido cambiando el énfasis en este tema porque lo hacemos cada 2 semanas, ¿cierto? Es rotativo esto, cada 2 semanas, cada 2 semanas. Imagínense, varias veces. ¿Cómo está Jocelyn? Bienvenida. Entonces hemos ido cambiando un poco el foco hacia lo que ustedes nos dicen que es lo más difícil, hacia nuevas preguntas y nuevos test. Así es que vamos ahora a ese nuevo enfoque. McKinley nos dice, hola profe, tengo que dar la prueba teórica el 16 de marzo y me llegó el libro. Bien, ¿me puede decir cómo tengo que prepararme para dar la prueba, por favor? McKinley, prepararse para dar la prueba es bueno segmentar lo que aprendo. Si uno dice, tengo un libro de 170 páginas, ¿lo leo y paso? No. Segmentar. Muy importante segmentar, separar y luego tratar de esquematizar. Todo esto depende de los tiempos de cada uno, de los recursos, me refiero a si tú usas lápices de colores o no, destacadores, probablemente mucha gente aquí ya ni siquiera usa lápices. ¿Ya? Entonces, ¿qué sugiero yo? Yo sugiero que usted primero sepa de qué se trata el libro. Entonces, si yo le preguntara a McKinley, ¿de qué se trata el libro? Tú me tienes que decir, es un libro centrado en la persona, libro del nuevo conductor. Perfecto. ¿De qué habla? Habla del problema de los siniestros de tránsito, los principios de la conducción, habla de convivencia vial, el individuo en el tránsito. Entonces, son dos focos grandes, funcionamiento del vehículo, mecánica y principios de física, y luego el cómo funcionamos nosotros en contexto social de la conducción, en la educación vial. Y todo esto se va ordenando. Es bueno pensarlo así. Bien, ayer cooperó la clase, sí, Pipe, se cortó la luz y esperé hasta las 23:30, ya esa hora la grabé para que usted la tuviera. Así que vamos a nuestros principios de la conducción. ¿Ya? Aquí voy a dejar abierto el chat porque vamos conversando. En ese libro no aparece la señal de tránsito, sí, Mónica, al final del libro Nuevo Conductor, mira, no tengo uno para sacar ahora el tiro a mano, para decirte la página, pero después del tema Informaciones Importantes, viene un apartado, bien, unas nuevas páginas, con las señales de tránsito. No están todas, el 100% no, pero la mayoría de las que están ahí son las que te pueden preguntar en el examen. Entonces, principios de la conducción se divide es uno de los temas más extensos en páginas, en cantidad de contenido y también en dificultad. Para algunos, el tema más difícil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque habla del funcionamiento del automóvil, que es algo que puede ser ajeno a nosotros, como está Araceli. Habla sobre, aquí quiero que aparezca el signo, sobre principios de física, cálculos, que nos pueden un poco enredar, y sobre la seguridad pasiva, que es muy fácil. Vamos a lo más difícil, enfrentemos lo más difícil. Muchas veces nos pasa que decimos, gracias Carla por lo de la página, 158 en adelante las señales. Muchas veces nosotros nos ocurre que decimos, oh, viene algo difícil, ¿qué hago? Oh, me cuesta un poco, lo enfrento, no lo enfrento, lo resuelvo al tiro. Voy a dar un ejemplo solamente. O sea, tenemos que llamar a alguien por algo que puede ser complicado. Lo llamo ahora, mejor lo llamo más tarde. Y aquí dos cosas. Es bueno ser mesurado, equilibrado, pensar antes de hacer. Eso es muy bueno, siempre. Pero también esto tiene que ir de la mano con la posibilidad de resolver. ¿Ya? Es muy importante esa palabra antes de resolver conflictos, resolver problemas. Resolver. Resolver es tan importante que se usa hasta en el arte. Un diseñador, un arquitecto, tiene que resolver. Un músico resuelve armónicamente. Y nosotros en la conducción, ¿qué hacemos? Resolvemos constantemente distintas situaciones que son de tensión o que son críticas. Y nos acostumbramos. Y alguien que diga que la conducción es un ejercicio mecánico, sí, pero es un ejercicio mecánico cognitivo que se centra en resolver. Constantemente estamos resolviendo, resolver, resolver. De hecho, uno se cambia de auto y tiene que resolver de otra manera.
Estamos en la segunda clase, eso, estamos en el segundo tema. Entonces, en base a ello, vamos a analizar funcionamiento del automóvil, la energía de las leyes físicas y la seguridad pasiva. Y nos vamos de inmediato a las leyes de la física y la energía. Y comenzamos con esta palabra, ¿ya? Que nosotros no tenemos que complicarnos y pensar que la física es difícil, no. Nosotros decimos inercia. ¿Qué significa inercia? ¿Qué significa inerte? Antes, Pipe, antes de la ley de la inercia, la palabra, ¿qué significa? Sin movimiento, dice Vicky, mira, que no se mueve, ya, pero inerte, ¿qué es inerte? Inerte es que no se mueve muy bien. O sea que es algo, estado de no aceleración, bien, que no tiene vida, Franco, muy bien también. Todo lo que ustedes dicen está correcto. Inercia, inerte, sin vida, sin movimiento. O sea, mi bicicleta la puedo amar. Ya, yo le voy a decir así por las cosas materiales que pueden tener un sentido, pero la bicicleta está ahí. O sea, mientras usted no la tome, la bicicleta no se levanta y te dice, hola, ¿cómo estás? No, no, la bicicleta está ahí. Es un par de elementos, aleaciones metálicas, gomas, aluminios y cosas, ya, carbono, fibra de carbono, depende de la bici. Está ahí. Para que funcione, tiene que venir un otro, que ese otro es una persona que no es inerte, un ser, nosotros, en el fondo suena como filosofía, pero algo, alguien que le dé fuerza o energía para provocar ese movimiento. Entonces, en el vehículo somos nosotros, en la bicicleta somos nosotros. Pero ¿qué ocurre? Y aquí se invierte el proceso, ¿ya? Porque ahí es donde se enreda un poquito. Primero nosotros con nuestra energía pedaleamos, ¿cierto? ¿De dónde sacamos la energía? Igual que el vehículo tiene combustible, nosotros del alimento. Y lo consumimos. Entre más pedaleemos, más consumimos el alimento y quemamos más calorías. El vehículo, entre más se acelere y más kilómetros ande, más consumo de combustible y lo gasta también. Lo mismo, lo mismo. Pero una vez que nosotros ya le pusimos esta energía a la bicicleta, que está diseñada para seguir girando, si me pasara esto, ¿ya? Pensemos, un ciclista, para que no sea grave, choca con un auto estacionado. Aquí, impacto. ¿Qué es impacto? Como la bicicleta ya está en aceleración y yo estoy sentado sobre la bicicleta. Si la bicicleta se frena de golpe, yo no me voy a frenar de golpe, sino que voy a ser impulsado, empujado en esta proyección hacia adelante. Mi cuerpo va a ser empujado hacia adelante, ¿ya? Entonces, ese efecto con el ciclista, es muy bueno verlo así en esta gráfica, se frena aquí, en este impacto de golpe, después de ir pedaleando, y mi cuerpo se proyecta recto, seguiría hacia adelante, ¿cierto? Entonces lo mismo ocurre con un vehículo cuando tiene que virar, cuando está inclinado en una curva muy cerrada, y el vehículo va muy rápido. Su masa está impulsada hacia adelante, ¿cierto? Y eso se llama inercia, ¿de acuerdo? Bueno, ahí textual, un vehículo que se aproxima a una curva, tiende a continuar en línea recta. Bien, es muy importante eso, porque podríamos encontrarnos con una pregunta de examen, podríamos, ¿cierto? Similar a algo como, ¿por qué los motociclistas tienen problemas en la curva? Porque no calculan bien el radio, entonces entran muy rápido. Y la inercia que hace, impulsa la moto recta. Bien. Hola, profesor, buenos días. Rosy Bell, ¿cómo estás? Felipe nos dice, sí, pero en reposo o movimiento constante se rompe la inercia, a menos que una fuerza externa actúe. Excelente, Pipe. Gracias por ahí tu conocimiento, Pipe, porque Pipe estudió estas cosas en la universidad, así que muy, muy buen aporte, Pipe. Gracias. Veamos entonces ahora la gravedad, la fuerza de gravedad, ¿cierto? El dibujo lo explica todo. Estamos impulsados hacia abajo, ¿cierto? Entonces, con una pequeña inclinación, como los vehículos, al igual que las bicicletas, tienen rodamientos, están diseñados para girar con un poco de fuerza, ¿cierto? Con un empuje. Si está en inclinación, ese empuje es entregado por esa inclinación que atrae los cuerpos hacia abajo. Entonces, ¿qué ocurrirá con la gravedad? Cuando la gravedad es un problema en la conducción. Ambos casos, cuando estoy en una pendiente ascendente o cuando estoy en una pendiente descendente. En los dos casos, la gravedad tiene efectos. Cuando es ascendente, cuando voy hacia arriba, debo subir con marchas puestas. Si yo pusiera neutro, el vehículo se cae. O sea,
va hacia abajo, ¿cierto? El roce y la inclinación. Muy bien, Pipe. Justamente porque la inclinación es lo que estamos enfocando, pero como nos dice Pipe, el roce, si hubiese menos adherencia a los neumáticos, va a ser más difícil subir. Aquí es donde podemos pensar como ejemplo en estos vehículos 4x4, off-road, el que le guste esa onda, que es maravillosa, el tema de los Jeep, un mundo. Otro mundo puede ser muy parecido. Piensen en las camionetas que se ocupan en Chile, mucho, en minería, en trabajos que se hagan en terrenos difíciles. ¿Cómo son los neumáticos? La profundidad de esos surcos, el dibujo de los neumáticos para tener mayor adherencia. Profe, acabo de presentar el examen, saqué 38 de 38, no te creo, Anyuris. Anyuris, wow, 38 de 38, 100% ok. Me acuerdo todo el tiempo que estuviste estudiando, que bien, te felicito. Mira, un abrazo, Anyuris, yo le digo Anyuris, no sé si es a Anyuris, le digo Anyuris. Bien, un abrazo gigante y felicitaciones. Estación Central, 38 puntos de 38, 35 preguntas correctas. Excelente. Anjuris González, te mandamos un abrazo gigante. De verdad, te pasaste. Qué bien. Si tienes tiempo, mira, clap, 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 te dice Martín. Si tienes tiempo, ya nos dijiste en qué comuna, cuéntale al resto qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te ayudó, para que el resto también ponga atención a eso. Así que te mandamos un aviso. Todo el tiempo, dice Anjuris, mira qué bien. Qué bien, te mandamos de verdad un gran abrazo y nos alegramos muchísimo. Tratamos de imaginar la alegría que sientes, ¿ya? Entonces, la caja de cambios, mira lo que nos dice Pipe, qué buen dato. Aquí estamos hablando, como nos dice Pipe, mira, va a quedar un poco extraño, de engranajes, ¿cierto? O sea, la caja de cambios tiene sistemas que se engranan, miren, así. O sea, que se encajan para girar. Y cuando yo saco los cambios que hago, desengrano, desconecto, ¿cierto? Entonces al desconectar no tengo fuerza ni para subir y no tengo control para bajar. ¿De acuerdo? Entonces mira, vamos a escribir eso. Para subir necesito fuerza. Para bajar necesito control. ¿Ya? Entonces en ambos casos debo ir con un cambio pasado, con una marcha. Deme un segundo. Ahí está, listo. Entonces, recuérdenlo de esa manera, les va a servir mucho. Gracias, Pipe. Anjuli dice, voy al examen de conducir, ahora estoy feliz. Gracias, profe. Gracias a ti, Anjuli, te pasaste. Un abrazo gigante y que te vaya súper bien el examen. Recuerda todo lo que siempre hablamos. Uno tiene que ir con tranquilidad y hacer las cosas que ya hemos reflexionado. ¿Ya? Ahora es práctico, un poquito distinto, pero ya lo hemos hecho. Así que felicitaciones, de verdad. Gracias por tus palabras. Entonces, subir necesito fuerza, bajar necesito control. Al que le guste el trekking o la montaña, o se está acercando a eso, es lo mismo cuando ustedes caminan en la montaña, con bastones, con pioletas, lo que sea, necesitamos fuerza para subir. Fuerza, es difícil subir. Pueden doler las piernas, etcétera, etcétera. Con los bastones te puede ayudar, con el pioleta, lugares difíciles, acarreo, etcétera. Pero cuando tú bajas, uno dice, pero bajar es fácil. Muchas lesiones, no necesariamente fracturarse una pierna, no, sino que digo lesiones de tendones, de músculos, ocurren cuando las personas van bajando. Entonces, al bajar necesito control. El vehículo es exactamente lo mismo. Mira qué buena la idea para después dibujarlo. Subir fuerza, bajar control. Ambos casos con una marcha puesta. ¿De acuerdo? Sí o sí, con una marcha puesta. Y ahora vamos a ir a esta súper gráfica 3D. Una gráfica minimalista, pero que explica muy bien algo que nos preguntan mucho. Voy a bajar un poquito el chat, así que fíjense bien. ¿Cómo me estaciono o debo estacionarme en pendiente? ¿Cómo lo hago? Entonces aquí está la gravedad, ¿ya? Y aquí está el estacionamiento en pendiente. Vamos a pensar en el caso del vehículo azul, ¿ya? Voy a marcar con amarillo para que destaque. En esta calle, en esta vía, que es descendente, ¿ya? Ahí el tránsito va hacia abajo, ¿no? Y pueden haber casas, varias partes de Chile tienen cerros, montañas, etcétera, inclinación. Entonces estacionamos este vehículo azul afuera de una casa y queda mirando hacia abajo el vehículo. Está mirando hacia abajo. ¿Qué debería hacer si el vehículo está mirando hacia abajo? Las ruedas delanteras, que son las que se mueven,
¿cierto? Las ruedas traseras no se mueven. Las que llevan la dirección. Las debo apuntar hacia la cuneta, hacia allá. ¿Por qué? Porque si hubiera un terremoto, país sísmico, si fallara el freno, cualquier cosa que hubiese que mueva el vehículo por la gravedad, ¿cierto? Haría que el vehículo, aquí lo voy a marcar con la línea más grande, haría que el vehículo se vaya hacia allá. ¿Se entiende? Hacia acá. O sea, eso es lo que queremos nosotros. Bien, miren, voy a borrar todo. Lo que queremos es que el vehículo literalmente se vaya hacia la cuneta para que se frene. Entonces dejamos las ruedas mirando hacia la cuneta. Y la caja de cambios la ponemos a contramarcha, como lo que hablamos de la posición de los niños, en contra de la dirección. Entonces no queremos que se vaya hacia abajo, no lo dejo en primera, lo dejo en reversa, enganchado en reversa, como haciendo fuerza hacia arriba, hacia atrás, porque estoy mirando hacia abajo. Esa es la idea del estacionamiento en pendiente descendente. Ruedas hacia la cuneta, palanca de cambios, reversa. Lo contrario, si es que estoy en una pendiente ascendente. Porque si estoy en una pendiente ascendente estacionado, mi vehículo se podría ir hacia atrás, ¿cierto? Hacia abajo. Y si se va hacia atrás, tengo que poner las ruedas hacia la calzada, o sea, apuntando a la calzada. Porque si se va hacia atrás, se va a venir para este lado y va a chocar con la cuneta y se va a frenar. Y el cambio lo debo dejar puesto en primera, como mirando hacia arriba. Bien, esa es la forma de estacionar. Ven, ahí están, de cuneta en reversa, excelente. Azul en bajada, muy, muy bien. Se los dejo así las flechas por si alguien quiere ahí sacar una foto o algo, porque esto es simple, un dibujo muy sencillo, pero explica la dirección de las ruedas si me estaciono en subida o en bajada, pendiente ascendente, pendiente descendente. Para calzada y cambio en primera. Claro, ahí está Rocío, justamente, eso es. Bien, vamos entonces a seguir avanzando. Y ahora viene la parte favorita de quien ame las matemáticas, o los cálculos, o física. Pero lo que enreda a muchos es la pregunta en general de distancia de reacción, distancia de frenado, distancia de tensión total, aumento de distancia. Todo eso tomado como un tema, si lo transformo en pregunta, es la pregunta más reprobada del examen teórico de conducción de Chile. En Chile, un reportaje en base, por supuesto, a estudios oficiales del país, en 2021, informaron que el 49% de las personas que atienden el examen teórico la primera vez reprueban. O sea, no hay que sentirse tan mal en el fondo. La mitad reprueba. ¿Ya? No es para sentirse conforme con ello, pero es decir, bueno, a muchos les pasa, que nos podemos equivocar por uno, por dos o por más. Y dentro de las preguntas más reprobadas está la de distancia de reacción, distancia de frenado, de tensión total, con un 79% de reprobación. O sea, 8 de cada 10 personas se equivocan en esto. ¿Ya? Porque es literalmente enredado. ¿Ya? Pipe dice, pierde toda esperanza, yo reprobé también. Fue horrible, nos dice Pipe, ¿viste? Por 2, dice Eli. Mira, piensa lo mismo. Entonces, vamos a ver si esto nos ayuda a verlo de esta manera. ¿Viste, Rocibel? También. Vamos entonces a hacer estos cálculos. Primero, fíjense bien, para poder aprender los cálculos tengo que contextualizarlos. Cálculos por sí mismos no me sirven mucho. Entonces, fíjense la palabra que está arriba. Conductor, primero. Y hay un igual. O sea, el conductor es quien reacciona. Las reacciones de nosotros, una máquina no reacciona, el vehículo no reacciona. Un vehículo con inteligencia artificial podría hacer un cálculo o un proceso en base a su algoritmo, pero la reacción, así como los elementos, como las reacciones químicas, en este sentido, tienen que ver con nosotros. Es cierto que esas preguntas valen más puntos, Natalia. Muy buena pregunta. Fíjense lo que pregunta Natalia San Martín. Natalia, las preguntas de doble puntaje, porque son 35 preguntas, 38 puntos, son 3. ¿Cuáles son esas 3? Sistemas de retención infantil y cinturón de seguridad, alcohol y drogas y velocidad. Son las 3 preguntas. ¿Ya? Esta no es de doble puntaje, pero es la más reprobada. Nunca la he dado. No importa, Fran, paciencia. Por eso estamos acá. Piensa que hay personas, Fran, que dieron el examen sin ver esto, sin poder preguntar, sin esta forma de los dibujos, las gráficas para que nos ayuden. En realidad para que vivan en nuestro cerebro. Así que vamos, Nati, vamos, Fran, Rocibel también y Eli también con Pipe y todos los que estamos conectados acá. Conductor reacciona.
¿Cuándo reacciona? Mira, fíjense de nuevo, el conductor reacciona. Vamos en el vehículo, mira Rosibel. Veo algo, alguien, una causa, una razón que me hace frenar. Una persona, una mascota, otro vehículo, un árbol, cualquier situación que yo veo como conductor que me hace frenar. No se puede llegar a calcular, excelente. Entonces, cuando yo veo esto, el proceso cognitivo, mi cerebro, primero es ver, ese es el estímulo. A través de la vista yo veo algo, luego pienso, ¿y qué hace rápidamente mi cerebro? Dice, hay que frenar ahora ya, y piso el pedal. Saco el pedal del acelerador, o sea que el vehículo ya se empieza a desacelerar, y piso el pedal del freno. Entonces esos son los 3 pasos. Fíjense bien, están con color para que ustedes los relacionen. Ver, pensar, pisar el pedal. ¿De acuerdo? Ver, pensar, pisar el pedal para poder frenar. Entonces, ese proceso que ustedes están viendo ocurre en un segundo, que es el tiempo de frenado. Bien, entonces, un segundo. Analizamos ese segundo parte por parte para entenderlo, pero ocurre en un segundo. Hasta que yo no pise el pedal, se llama tiempo de reacción, porque el vehículo todavía no está frenando, sino que yo estoy reaccionando ante algo, ¿cierto? ¿Y cómo se calcula esto? Se utilizan fórmulas simplificadas con números, cálculos estandarizados. Entonces, vamos a ver cómo funciona. El conductor reacciona en un segundo, por lo que acabamos de ver. Ver, pensar, pisar el pedal, un segundo. El conductor reacciona en un segundo. Entonces, a una velocidad de 50 kilómetros por hora, existe un factor numérico aproximado, ¿ya?, que se utiliza para hacer ese cálculo, que es el número 3. Entonces, esta distancia de reacción toma el 5 de los 50 kilómetros por hora y lo multiplica por 3. Todos me preguntan, ¿por qué por 3, profe? Bueno, lo tenemos anotado, explicado en nuestro blog de práctica test. Hay un artículo al respecto. Lo importante es saber que ese 3 es un factor aproximado para simplificar el cálculo. ¿Bien? Y yo digo 5 por 3. Si fuera 70 kilómetros por hora, digo 7 por 3. ¿Ya? 5 por 3, 15. ¿15 qué? 15, profesor. No, 15 metros por segundo. ¿De acuerdo? Eso es, son 15 metros por segundo. Entonces, en este ejercicio que hicimos, exactamente, Steffi, el 3 es parte de la fórmula. Entonces, en este ejercicio que hicimos, ¿qué era? Un conductor ve un problema, piensa y pisa el pedal en un segundo, ¿cierto? Todo ello a 50 kilómetros por hora implica que ese proceso de mirar, pensar y pisar el pedal, el vehículo se desplaza 15 metros mientras ocurre ese proceso. El vehículo sigue avanzando 15 metros. ¿De acuerdo? Entonces, si calcular cuánto se desplaza el vehículo en un segundo es multiplicar por 3, cuéntenme ahora ustedes cuántos metros avanza un vehículo en un segundo a 60 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? 21. ¿21? ¿Seguro? 18. Alonso. Alonso dijo 18. Tomo el 6 de los 60 y le multiplico por 3. Y ahí digo 18 metros. Bien, este. Y ahora, ¿cuál es la distancia de reacción de un conductor a 70? ¿Por qué le hago estas dos preguntas? Porque en el fondo es el mismo cálculo. Entonces se puede preguntar de dos maneras. Multiplicar por 3 me sirve, la primera cifra de la velocidad, para calcular cuánto avanza el vehículo en un segundo, y es el tiempo que se demora una persona en reaccionar. Y a todos lo están diciendo. 21 metros, Victoria Alexandra Estefi Camila. ¿Cuál es la distancia de reacción de un conductor a 70 kilómetros por hora? 21 metros. Eso es lo que avanzo mientras pienso, miro y finalmente piso el pedal para frenar. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Eso es una parte del proceso de detención de un vehículo. Pero vamos ahora a qué ocurre después de que pisé el pedal. Yo piso el pedal y el vehículo echa a andar sus sistemas y logra detener las ruedas. Entonces, fíjense bien, el mismo ejemplo. Tenemos el vehículo, el conductor. Muy bien, Vicky. Y ahí tenemos la distancia de reacción. Apareció con verde abajo. Ya fíjense bien, debajo del vehículo dice reacción. ¿Qué es esa distancia? ¿En qué consistía? Mirar, pensar, pisar el pedal. Luego de ello, miren lo que va a ocurrir ahora, viene otra parte del proceso, que es la distancia de frenado. Es todo lo que avanza el vehículo mientras sus sistemas funcionan, a través del pedal, los discos, etcétera, las pastillas,
para detener el movimiento de las ruedas. Entonces, todo ese proceso se llama distancia de frenado y sigue avanzando unos metros más. Bien, vamos entonces a la siguiente. ¿Cómo se calcula? A los mismos 50 kilómetros por hora, la versión simplificada de la fórmula es multiplicar por 5, ese mismo 5. ¿Ya? Eso me da 25, serían 25 metros la distancia de frenado. Entonces, reacción por 3, frenado por 5. Ahora, ¿cuál es la distancia de frenado de un vehículo a 60 kilómetros por hora? Distancia de frenado. Distancia de frenado, 30, 35. 6 por 5, 30, 35. 30. 6 por 5, 30. Ahí está. Ya, es que me están dando la respuesta de las dos. Claro. Entonces, ¿cuál es la distancia de frenado de un vehículo a 60 kilómetros por hora? 30. ¿Cuál es la distancia de frenado de un vehículo a 70 kilómetros por hora? 35. ¿Cierto? Ahí está, muy bien. Ambas, 30 y 35. Lo tenemos. Ahora, ¿cuál es la distancia de detención? Aquí hay que separar los conceptos. Reacción, frenado, detención. ¿Ya? Entonces, para que se detenga el movimiento de las ruedas, tengo que tomar la distancia de reacción más la distancia de frenado y me da como resultado la distancia de detención. Se suman. Bien, entonces vamos al ejemplo. Teníamos velocidad 50 km por hora, distancia de frenado 25 metros, distancia de reacción 15 metros, total de detención 40 metros. Piero lo escribe muy bien ahí con esa T. Distancia de detención es igual a distancia de reacción más distancia de frenado como una ecuación, ¿cierto? Eso está muy, muy bien. O sea que como lo hace Piero, que matemáticamente es muy bueno, está correcto, yo puedo poner como incógnita alguna de ellas, la transformo en una X y tendría una ecuación de primer grado y puedo resolverla, porque puedo calcular lo que me falta, ¿cierto? Así que está muy bueno, Piero, como tú lo dices. Ahora viene velocidad también a 60, lo mismo. También está el cálculo a 70, la misma historia, ¿cierto? Y ahora viene una parte súper crítica, Piero, Pipe, ahí todos los más cercanos a la ciencia, a las matemáticas, a la física. Vamos a entrar en este mundo que está en el libro Nuevo Conductor, solo en base a ello y para el examen. Vamos a tratar de no alejarnos para que todos podamos comprender y nos sirva mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando las distancias al frenar aumentan con la velocidad? O sea, ¿qué pasa si yo aumento la velocidad? Y aquí es donde nos enreda. Aquí nos enreda, ¿por qué? Porque ya aprendí a calcular la distancia de reacción, la distancia de frenado. Listo. Y después me dicen, ya, pero aumenta la velocidad al doble. Ah, todo aumenta al doble. O sea, si me demoraba 30 metros en frenar, voy a frenar en 60. No. A mayor velocidad, mayor distancia de frenado. Aumenta mucho más. No aumenta solo el doble si yo aumento el doble la velocidad. Pero es enredado porque la distancia de reacción sí. O sea, ¿cuánto demoro yo en reaccionar? ¿Cuánto demoro yo, la persona? A 30 kilómetros por hora, un segundo. A 60 kilómetros por hora, Jocelyn, ¿cuánto me demoro en reaccionar? Que Jocelyn decía un segundo. El mismo segundo, ¿cierto? Igual, o sea, a 120 kilómetros por hora, igual me demoro un segundo. ¿Cuál es la diferencia? Que a 30 kilómetros por hora ese segundo yo voy a multiplicar 3 por 3. Me va a dar 9, ¿cierto? A 60 voy a multiplicar 6 por 3. Y a 120 voy a multiplicar 12 por 3. O sea que si yo aumento al doble la velocidad, la distancia de reacción aumenta al doble. Si aumento al triple la velocidad, la distancia de reacción aumenta al triple. Muy fácil. Pero la distancia de frenado, lo que hace el vehículo, es la que cambia. Y es lo que vamos a ver ahora. Fíjense bien. Les voy a mostrar cálculo a 40, 80 y 120, que es 40, después al doble y después al triple. Entonces, a 40 kilómetros por hora, nosotros sacamos el cálculo de la distancia de frenado, pero con la fórmula difícil, que es al cuadrado dividido en 180 y multiplicar por 100. Para los que no les gusta multiplicar por 5 porque no es muy exacto. Eso me da 9 metros de distancia de frenado. De reacción tengo 12 metros, porque tomé 4 y lo multipliqué por 3. O sea, en total me da una distancia de detención de 21 metros, a 40 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces aquí uno dice, si yo aumento la velocidad al doble, o sea, de 40 subo a 80 en una autopista, en una pista de aceleración, entré a 40 y subo a 80, ¿ya? Pero tengo que frenar. ¿Voy a frenar en 42 metros? Porque a 40 freno en 21, no. No, no, no. Pipe dice, bienvenido, recién entrando, profe, al Premium Orange, Orange, ¿cómo pronuncia tú? Cuéntame, Orange. Así lo entiendo yo.
O Orángel, también tú me lo dices. Pipe Orángel. ¿Ya? Ahí está bien. Voy a buscar cómo se pronuncia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora a 80. A 80 hago el cálculo, distancia frenado, distancia de reacción, y me da un total de 60 metros, no 42. ¿Se dieron cuenta de lo que dije? Miren, rápido, al final. 21 metros a 40 kilómetros por hora, 21 metros para detener el vehículo, 21 metros, y a 80 es 60. Y a 120, que es el triple de la velocidad, es 116 metros. O sea, no fue 21, 42. No es eso. ¿Y por qué ocurre eso? Y aquí viene la parte un poquito difícil. Hola Nelly, ¿cómo estás? La parte difícil es la siguiente. El libro Nuevo Conductor dice, lo tenemos marcado acá, la distancia de frenado, no la de reacción. La de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. Fatal para el que no le gustan las matemáticas. ¿Cómo veo eso en números más simples? ¿Ya? Este aumento de velocidad. Aumento de velocidad, cuando decimos al doble, es 2 elevado a 2. O sea, 2 al cuadrado, y eso me da 4. O sea que la distancia de frenado, cuando yo aumento la velocidad al doble, aumenta 4 veces. ¿Ya? Y lo mismo por 3. Sí, ahí está, aumenta 4 veces. Significaría 3 elevado a 3. Eso es al triple, 9. O sea que aumenta 9 veces. Y esa es la clave de todo este tema. Quien quiera, sáquele una foto, véanlo, después está en la grabación, ya, o sea, ustedes pueden ver esto, no hay problema. Pero recuerden, aumentar la velocidad, la distancia de frenado, no reacción, va a aumentar cuando aumento la velocidad al doble 4 veces. Cuando aumento al triple, 9 veces. Y eso lo puedo ver acá en esta tabla simplificada. Frenado por 4 y por 9, al doble y al triple, y la reacción va con la palabra, al doble por 2, al triple por 3. Bien, ahí está, aumento de velocidad, ¿cierto? Entonces, por velocidad sí, entonces una tabla, para todo este ejercicio que hemos hecho, por velocidades tengo 40 kilómetros por hora, 9, el frenado, ¿cierto? A 80, 9 por 4. Tomé el 9 por 4, me da 36, y a 120, 81. Y así puedo sacar el cálculo. ¿Cuál era la reacción a 40 kilómetros por hora? 3 por 4, 12. Si aumento al doble, 12 por 2, el doble, fácil. Al triple, 12 por 3, muy, muy fácil. Vamos ahora, ahí está el doble y al triple. Y la detención es la suma. Eso explica el 117. Y aquí está el recordatorio. Reacción, al doble es por 2, al triple es por 3, fácil, pero el frenado es por 4 y por 9, porque 2 elevado a 2 y 3 elevado a 3. ¿De acuerdo? Muy enredado, revísenlo después lento en la grabación. Es poco probable que les salga esa pregunta del aumento de la velocidad, pero si quieren estar preparados, pueden estudiarlo. Vamos ahora a hablar de la seguridad pasiva, que es pasivo o secundario. Hay países que le dicen secundario, que dicen primaria y secundaria, seguridad primaria y seguridad secundaria, o seguridad pasiva y activa. Lo activo o primario es lo que evita un accidente. O sea, yo freno, el pedal de freno, evito un siniestro, ¿cierto? O accidente. Eso es activo, evitó el hecho. Pero hay otra seguridad que viene después de que ya ocurrió un accidente, después de que ya ocurrió un hecho, que es la seguridad pasiva. Ahí actúa esta seguridad. El cinturón de seguridad, Rosibel, muy bien. El apoyacabezas, el airbag, que funcionan después de un siniestro o un accidente. ¿Y qué hacen? Minimizan las consecuencias de esto. Entonces están en dos planos. Están en un plano preventivo y están en un plano a posteriori del hecho, del impacto. Por eso se llama seguridad pasiva. ¿Ya? Ahora nos vamos a preguntar, ¿cuánto reduce las probabilidades de tener lesiones mortales usar el cinturón de seguridad con el airbag en conjunto, porque así se usan? ¿Cuánto es? Un 20% que estamos viendo en la pantalla. 20%. Entonces, si ustedes empiezan a tomar todos los porcentajes y todas las estadísticas, las personas que les pueda dar miedo conducir, los que siempre comentamos es que ahora están todos locos afuera en la conducción, quienes piensen eso, ¿ya? Finalmente, ¿qué es lo que ocurrirá? Si nosotros estamos pensando en ello, puedo sumar todos estos porcentajes y voy a estar en una zona más segura de conducción. 20%. Miren esto que extraño, esto lo hicimos especialmente por este nuevo énfasis en preguntas, el seguro de niños. El pestillo estamos hablando que uno de los primeros sistemas de seguridad de los vehículos modernos. Este sistema de seguro de niños
que bloquea las puertas, ¿cierto? Sirve para evitar que ellos puedan abrirlas desde el interior. Ese es el seguro de niños, ese seguro habla, ¿ya? Está un poquito desactualizada esta cosa con la realidad, pero bueno. Luego, sobre la batería. Si me preguntan de la batería para el funcionamiento del vehículo, tenemos dos cosas. Por el tema de los líquidos, ¿ya? Probablemente ustedes nunca van a hacer esto en la realidad, pero es importante que lo sepan. Para limpiar los bornes sulfatados, que son esos dos conectores que trae la batería, donde dice más y menos, sulfatados que están llenos de una reacción química, ¿cierto? Que hace que aparezca una especie de masa, como una sal, imaginen. En chileno diríamos sal apelotonada, ¿ya? Entre blanco y verde. Todo eso amontonado que evita que haya una buena conexión eléctrica se llama sulfatado. Y eso se limpia con agua con bicarbonato. Se los pueden preguntar en el examen, por eso lo ponemos, ¿ya? Es rarísimo, pero lo pueden preguntar. Y luego, si alguien tuviera que rellenar una batería, cosa que va a ser muy extraña para ustedes, debería utilizar agua destilada. No olviden, estas dos cosas están con color ahí, para ayudar a nuestro cerebro. Y finalmente, las luces de advertencia de peligro. ¿Para qué se utilizan? Para advertir de un peligro a quien viene atrás, ¿cierto? ¿Cuál es el uso que yo siempre les digo que creo muy correcto, muy acertado? Es el que se ha empezado a utilizar en carreteras, autopistas, autovías, cuando son lugares para ir a alta velocidad. Bien, está preparado eso para ir a alta velocidad y existe un atochamiento, un taco, un cuello de botella. Entonces es difícil indicarle a los demás que vienen muy rápido que van a tener que bajar la velocidad. Y ahí se utilizan estas luces de advertencia de peligro, que son los cuatro intermitentes encendidos, que no son luces de estacionamiento. ¿Listos? Así que, dicho eso, nos vamos a nuestro test. Veamos cómo nos va hoy. Deberíamos tener todo correcto, ¿ya? En este nuevo ciclo. Así que vamos a ver cómo marcamos este ciclo. Si nos equivocamos, no importa, porque es parte del aprendizaje. Pero si no nos equivocamos, sería algo muy entretenido y motivador, tal vez. ¿Para qué sirven los seguros de los niños en los vehículos? Lo acabamos de ver, Alexandra ya respondió. Mónica también lo tiene, Steffi también dice que impiden que las puertas puedan abrirse desde el interior. Perfecto. Vamos a la segunda rápidamente. Indica el modo más simple para limpiar los bornes sulfatados de la batería. Esta cosa que yo le explicaba, lo que estaba en rojo. ¿Cómo los podría limpiar? Agua con bicarbonato. Ya, muy bien. Tercera. ¿Cuál es la función de los frenos ABS? ¿Qué hacen los frenos ABS? ¿Cuál es la función? Los frenos ABS. D, dice la Vicky. Evitar que las ruedas se bloqueen cuando frena. O sea, es un sistema de freno antibloqueo. Todos coinciden que es la D. Muy bien. Ahí está, la D. Vamos a la 4. Aumentar la velocidad al doble. La energía de movimiento aumenta ¿cuántas veces? Al aumentar al doble. No tengo el 2, no es el doble. Angélica dice que la D. Ah, espérame, Angélica, que no bajé el chat. 4 están diciendo todos. Piero, Camilo, porque es 2 elevado a 2. ¿Está bien? Sí, ponemos 4. 5. Mientras conduce, lo más apropiado y seguro es mirar regularmente por los espejos, ¿cierto? Cuando alguien toque la bocina, solo si desea cambiar de pista varias veces en un minuto, cada 5 minutos o más. Cuéntenme. Y es C, dicen ustedes. Camilo, Felipe, Henry, C. O sea que varias veces en un minuto. 6. Cuando un conductor toma una curva, ¿cuál de estas opciones no influye en la fuerza centrífuga? El viento, la velocidad, el radio de la curva. Todos dicen A, que el viento. Perfecto, obviamente. ¿Cómo puede usted estimar? Estimar en matemáticas es calcular, no de forma exacta, pero realizar un cálculo. En forma aproximada, la distancia en metros que recorre un vehículo en un segundo. ¿Cómo podría calcular eso? Multiplicando por cuánto la primera cifra de la velocidad. Ya lo están diciendo Ricardo Smith, Mónica, Felipe, Camilo, que es multiplicando por 3, o sea que todos dicen C. Por ello todos dicen que es la C. Vamos a la 8. La posición correcta de las manos sobre el volante es, ¿qué les ha dicho su instructor de conducción? Que es como un reloj análogo, en una era donde ya nadie ve un reloj análogo. ¿Cómo es? Carla nos dice que es la C. O sea, Victoria también. Piero también dice que es la posición equivalente a un reloj que diga 10 para las 2. Un reloj análogo. 9. Las luces de advertencia de peligro deberían ser usadas. ¿Cuándo deberían ser usadas las luces de advertencia de peligro?
Luces de advertencia de peligro. Vicky dice B, Alexandra también, para advertir a quienes vienen detrás de un peligro que hay más adelante. 10. El airbag no es eficaz si no se utiliza junto al cinturón de seguridad. ¿Esto es cierto o no es cierto? Cuéntenme. Si el airbag A, dice Jessie, Eli, o sea que es verdadero, que no es eficaz sin un cinturón de seguridad. Al aumentar la velocidad al doble, la energía del movimiento aumenta, ya lo tenemos, lo habíamos visto. ¿Cuántas veces? Que es 2 elevado a 2. O sea, 2 por 2. Piero, Pipe, Jessie dicen la energía de movimiento aumenta 4 veces. Los espejos retrovisores de su vehículo deben estar, esto es como completar la frase, cóncavos, mirando hacia abajo, ajustados adecuadamente, siempre con la patente del vehículo. A, Jessie, Carla, Victoria, ajustados correctamente. El color de las luces que proyectan hacia adelante los vehículos deben ser blancas o rojas, rojas y blancas, blancas o amarillas. ¿Cómo deben ser? C, Victoria, Eli, blancas o amarillas. Perfecto. Los frenos ABS, que lo habíamos hablado. En una frenada de emergencia, bloquea las ruedas, aumenta la distancia de frenado, reduce la distancia de frenado. ¿Qué creen ustedes? Ya, les adelanto que esto es difícil. Y aquí, primera vez que vamos a ver la pista. La pista dice, la distancia de frenado es más larga. La distancia de frenado es más larga. ¿Ya? Aumenta, dice Natalia San Martín. Jessie, Eli. O sea, B. Claro, uno dice, el freno a veces es algo bueno. Obvio, ¿cierto? Porque permite que no se bloquee la dirección, que no se bloqueen las ruedas cuando freno de emergencia. Pero el proceso hace que aumente esta distancia. Por eso uno diría, reduce la distancia de frenado, quiero un vehículo con ABS, porque frenan menos. No es así, ¿ya? Vamos a la 15. Si sube la temperatura del motor, ahí está el ejemplo, como se ve en el tablero. Ello puede ser consecuencia de filtro de aire tapado, exceso de nivel de agua, una falla en la bomba de agua. C, Ricardo, Carla y Felipe, 16. ¿Cuál afirmación es correcta en relación a la eficacia del airbag en conjunto con el cinturón de seguridad? Lo mismo preguntado de otra manera. Pipe dice B, Carla B, Jocelyn B. Puede llegar a reducir un 20% la probabilidad de lesiones mortales, que lo vimos en la slide de la presentación. Si enciendo el motor con el freno de mano puesto, tengo el freno de mano puesto y enciendo el motor. ¿Qué ocurre si enciendo el motor con el freno de mano puesto? ¿Qué es lo que ocurrirá? El auto no debe moverse. O sea, si es que funciona bien, está todo correcto, no debería moverse. Si se mueve es porque tengo algún problema. ¿Con qué líquido debemos rellenar la batería? Que no tienen que hacerlo, pero si llegara a ocurrir, ¿con qué líquido? Bicarbonato con agua, agua de la llave, líquido refrescante, agua destilada. Henry, Francisca, Rosibel, todos están diciendo agua destilada. Penúltima, si siente el elástico al presionarlo, si el pedal se siente elástico al presionarlo, puede haber una avería, probablemente haya entrado agua al sistema. Es normal que pase a veces o debe presionarlo por más tiempo. Puede haber una avería. Y finalmente, si al ir conduciendo se revienta el neumático trasero, debe girar el volante hacia el lado que se desvía la cola del vehículo. Aquí hay que pensar en cómo se mueve la cola del vehículo. B, dice Carla, Jessie, Alexandra, dicen que es verdadero. Y rápidamente veo todo bueno. Y veo que está todo espectacular, chicos y chicas. Está muy bueno. Los felicito, de verdad. Increíble, Pipe. Pipe dice terrible cero. Muy bien. Así que, chicos, hoy día sí nos vemos a las 9. Esperemos que no haya ningún corte, por favor, no haya ningún problema. ¿Ya? Esta clase la acabamos de grabar, ¿cierto? Con ustedes, sus comentarios, todo. Creo que el chat lo pueden ver en la grabación. Así es que en la noche le trataremos de dar otro énfasis para que vamos aprendiendo de esto. Camilo Mardones, nos vemos. Un abrazo gigante a todos, chicos. Cuídense mucho. Gracias por sus palabras. Felicitaciones a ustedes, a los que aprobaron también. Un abrazo enorme. Nos vemos pronto. Cuídense, que estén bien. A las 9 quien pueda. Linda tarde para todos también. Cuídense. Chao, chao, Fernanda. Cayun, Oranchel. Voy a ver cómo se pronuncia tu nombre. Angélica, Rosibel. Nos vemos. Inténtalo, Rosibel, en la noche a las 9 para que tratemos de seguir estudiando. Nos vemos. Adiós, Francisca. Que estén bien. Chao, chao.